Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video corresponde a la actividad número 5 del bloque 3. Lo que vamos a checar en este video es algo muy sencillo. Simplemente vamos a recordar cómo se calcula el área y el perímetro de las figuras más comunes, de las figuras más básicas. En la actividad 4, tú ya hiciste una tabla en la que pusiste ahí las fórmulas, las recordaste, las investigaste, tanto del área como del perímetro, y las explicaste. E inclusive en la parte 3, calcularon el área y el perímetro de algunas figuras, ¿sí? La actividad 5 consta o consiste en calcular otra vez área y perímetro de figuras para reforzar ese tema. Entonces, pues va a ser algo muy fácil, algo muy sencillo. Vamos a iniciar. Vamos a trabajar con la figura más básica que podemos tener, que es el cuadrado. Tú sabes que un cuadrado es una figura de 4 lados, cuya característica principal es que sus 4 lados miden lo mismo y sus 4 ángulos internos también miden lo mismo y son de 90 grados. Ahora, ¿cuál es la fórmula para calcular el área del cuadrado? Bueno, la fórmula es igual a lado por lado. Cada lado mide lo mismo. Y la fórmula del perímetro, si lo queremos ver como fórmula, pues es 4 veces L, 4 por L. O en otras palabras, siempre el perímetro es sumar todos los lados. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle medidas. Vamos a pensar que cada lado mide 8 centímetros. Entonces, para calcular su área, sería 8 centímetros por 8 centímetros. 8 por 8, 64 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Quiere decir que el área de este cuadrado, si cada lado mide 8 centímetros, son 64 centímetros cuadrados. ¿Y qué significa el centímetros cuadrados? Pues quiere decir que dentro de esa superficie caben 64 cuadrados de este tipo, que miden 1 centímetro por 1 centímetro de lado. Eso significa que su área sea de 64 centímetros cuadrados. Y el perímetro, pues te decía, el perímetro es sumar los 4 lados, 8 más 8 más 8 más 8, o lo que viene a ser lo mismo, en este caso, multiplicar 4 por 8 centímetros, lo que nos daría 32 centímetros. Entonces eso significa que el contorno de esta figura mide 32 centímetros. Que si tú tomaras un listón, un hilo, una cuerda, y lo pusieras alrededor de la figura, ese listón debería de medir o mediría 32 centímetros. ¿Sabe? Entonces, ese es el trabajo que vas a hacer en esta actividad, en la actividad número 5. Calcular área y perímetro de las figuras más básicas. Ya tenemos el cuadrado. Vamos a pasar a la siguiente figura, que sería ahora el rectángulo. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a dibujar un rectángulo. Ahí tenemos un rectángulo. La fórmula para calcular el área del rectángulo es base por altura. Y la fórmula para calcular su perímetro es 2 veces la base más 2 veces la altura. Esta es la base y esta es la altura. Vamos a ponerle aquí. Base y altura. Entonces, para hacer un ejemplo, pues vamos a ponerle valores.
Vamos a poner que la base mida 12 centímetros y que la altura mida 8 centímetros. 12 y 8. Entonces, para calcular el área sería 12 centímetros multiplicado por la altura, 8 centímetros. Eso sería igual a 12 por 8, 96, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. El área es de 96 centímetros cuadrados. 96 cuadrados de 1 centímetro por 1 centímetro cabrían en esta superficie. ¿Y cuál es el perímetro? Bueno, el perímetro es sumar todos los lados, o si se quiere ver como fórmula, pues 2 veces la base más 2 veces la altura, porque pues tenemos 2 veces la base y tenemos 2 veces la altura, ¿verdad? Entonces, el perímetro, vamos a resolverlo acá abajo, porque aquí no se va a quedar muy amontonado, lo resolvemos acá abajo. Perímetro, 2 veces base más 2 veces altura. 2 veces la base sería 2 por 12 centímetros. Y 2 veces la altura, 2 por 8 centímetros. Y eso nos daría 24 centímetros más 16 centímetros. Nos da 40 centímetros. Ojo que ahí en el perímetro, aquí en el perímetro, no son centímetros cuadrados, ¿verdad? Son centímetros así normales. Estamos hablando de que se necesitaría una cuerda de 40 centímetros para rodear ese rectángulo. Ya tenemos el área, ya tenemos el perímetro del rectángulo. En los ejercicios que tú vas a hacer de tu actividad número 5, ponme los procedimientos, tanto de uno como de otro, ¿sale? Si no usas la fórmula para calcular el perímetro, pues ponme ahí que sumaste 12 más 8 más 12 más 8. O sea, que sumaste los 4 lados y que te dio la cantidad que te dé el perímetro, ¿sale? Pero no olvides ponerme en procedimientos. No me vayas a poner únicamente los resultados. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente figura, que sería el triángulo. Vamos a resolver ahora un triángulo. Entonces, vamos a dibujar un triángulo con esta forma, que tenga una base de 12 centímetros, una altura de 7 centímetros y una altura de 7 centímetros. Base de 12 centímetros, altura de 7 centímetros, pero aparte, ojo, necesitamos conocer la medida de este lado. Vamos a poner que este lado mide 18 centímetros. Y este lado no mide lo mismo que la altura. Si la altura mide aquí 7 centímetros, este lado que está inclinado va a medir más. Este lado mide 9 centímetros, por decir algo, ¿sale? Entonces, necesitamos conocer la medida de la base, la medida de la altura y la medida de todos los lados para poder calcular el área y el perímetro. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? El área de un triángulo, su fórmula es base por altura, pero dividido entre 2. Entonces, calculando aquí el área sería la base, que mide 12 centímetros, multiplicado por la altura, que mide 7 centímetros, y eso dividido entre 2. 12 por 7 nos da 84 centímetros cuadrados entre 2. El área sería igual a 42 centímetros cuadrados. Dentro de un triángulo de esas medidas, caben 42 cuadrados de 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Y cómo calculamos el perímetro? Bueno, para el caso del triángulo, no tenemos una fórmula para calcular el perímetro. No existe una fórmula, simplemente hay que sumar los 3 lados. Entonces serían 12 centímetros más 18 centímetros
más 9 centímetros. La suma de estos tres lados. 12 más 18 da 30, más 9, 39. Y listo. 39 centímetros es el perímetro. ¿Sale? Sencillo, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Ya tenemos cuadrado, rectángulo, triángulo. Ahora vamos a trabajar con un trapecio. Entonces, vamos a borrar aquí esto y vamos a poner un trapecio ahora. Ahí está el trapecio. Tiene una base mayor de 20 centímetros, una base menor de 12 centímetros, una altura de 8 centímetros, desde aquí hasta aquí. Y los lados, este lado y este lado, les vamos a poner que mide cada uno 11 centímetros. Este mide 11 y este mide 11. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un trapecio? La fórmula es base mayor más base menor por altura y dividido entre 2. ¿Cómo nos queda la fórmula? La base mayor es la base más larga, que aquí vendrían a ser los 20 centímetros. La base menor es la más corta, que son los 12 centímetros. Y pues la altura es esta, ¿verdad? 8 centímetros. Y todo eso dividido entre 2. Lo primero que hay que hacer aquí es sumar. 20 más 12 nos da 32 centímetros por 8 centímetros y eso entre 2. Luego multiplicamos. 32 por 8 serían 256 centímetros cuadrados y eso entre 2. Y 256 entre 2 serían 128 centímetros cuadrados. ¿Sale? Recuerda que cuando hagas tu ejercicio hay que poner el procedimiento. Igual puedes omitir algunos pasos, pero el procedimiento hay que poner. ¿Sale? Esta sería el área, por lo tanto, del trapecio. Y para su perímetro, podemos poner la fórmula, pero realmente con que pongas 20 centímetros más 12 centímetros más 11 centímetros más 11 centímetros. Con eso basta. Sumamos los cuatro lados. Este más este más este más este. 20 más 12, 32, 43, 54 centímetros. Ese es el valor del perímetro. 54 centímetros. Y ya tenemos área y perímetro del trapecio. ¿Cuál vamos a poner ahora? Vamos a poner ahora el rombo. Vamos a calcular área y perímetro del rombo. Entonces vamos a borrar aquí. Vamos a dibujar un rombo que tiene forma así como de diamante, como de papalote. Y vamos a ponerle sus medidas. El rombo es una figura, es un cuadrilátero que tiene como característica que sus cuatro lados miden lo mismo. Para que sea un rombo, los cuatro lados tienen que medir lo mismo. Entonces, si a mí me dicen que este lado mide, por ejemplo, 15 centímetros, pues ya con eso sé yo que los cuatro lados miden 15 centímetros, porque es un rombo. Vamos a ver, de aquí a aquí va a medir 25 centímetros. Desde aquí hasta aquí. O sea, de esta punta a esta punta, hasta ahí, de aquí a aquí, 25 centímetros. Y de aquí a aquí, vamos a poner que mide 18 centímetros. Desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿cómo calculamos el área y el perímetro de un rombo? Bueno, el área es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2.
Lo que vendría a ser, la diagonal mayor es de este vértice a este vértice. La diagonal más larga, que serían 25 centímetros. Y la diagonal menor es de este vértice a este vértice, o sea, la diagonal más corta, que serían 18 centímetros. Y eso dividido entre 2. 25 por 18, ¿cuánto nos da? Serían 250, 450. 450 centímetros cuadrados. Entre 2. No hay que olvidarnos de ese 2. 450 entre 2 serían 225 centímetros cuadrados. Y esa sería su área. Acuérdate que en tus ejercicios hay que poner procedimientos. ¿Sale? Procedimientos. Y bueno, el perímetro es sumar los 4 lados. 15 centímetros más 15 centímetros más 15 centímetros más 15 centímetros. Lo que vendría a ser 60 centímetros. Ya tenemos área, ya tenemos perímetro del rombo. ¿Qué nos falta? Pues nos falta calcular área y perímetro del romboide. Un romboide es como un rectángulo, pero inclinado. Tiene una figura así. Este lado y este lado deben de medir lo mismo, este lado y este lado deben de medir lo mismo, para que sea un romboide. Necesito conocer yo la medida de la base. Vamos a poner 18 centímetros. La medida de la altura, vamos a poner que mide 8 centímetros. Desde aquí hasta aquí. Y la medida de los 4 lados. Este lado y este lado miden lo mismo, pero la altura no es lo mismo que la medida de este lado. Necesitamos conocer cuánto miden estos lados. Entonces le vamos a poner ahí que esos lados miden 10 centímetros. Este lado y este lado miden 10 centímetros y este lado y este lado miden 18. ¿Cómo se calcula el área de un romboide? Bueno, la fórmula para calcular el área de un romboide es base por altura, la misma que la del rectángulo. Área igual entonces a 18 centímetros de base por 8 centímetros de altura. Y eso sería 144 centímetros cuadrados. 18 por 8. 8 por 8, 64, 4 llevamos 6, sí, 144 centímetros cuadrados. ¿Cómo se calcula el perímetro? Sumando los 4 lados. 18 centímetros más 18 centímetros, que serían estos dos lados, más 10 centímetros, más 10 centímetros, que sería este lado de acá. Y eso nos da 36, 46, 56 centímetros. Y listo. Básicamente, ese es el trabajo que hay que realizar en tu actividad número 5. De todos modos, cualquier duda, cualquier pregunta, mándame un mensaje por Classroom y a la brevedad te lo estaré contestando. ¿Sale? Bueno, que estés muy bien. Nos vemos luego.